Quiero invitarlos al segmento Conociendo mi ciudad. Va a estar espectacular, ¿ah? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conociendo mi ciudad. Hoy nos sumergimos en la memoria colectiva de nuestra tierra para recordar a quienes dejaron una huella imborrable. En este especial reviviremos los sepelios más representativos de Milagro, desde líderes políticos que transformaron nuestras calles hasta servidores policiales y figuras entrañables que el pueblo aún lamenta haber perdido. Acompáñenos a rendir tributo a la historia que se escribe con el corazón. Así es que los invito a ver la nota. Conociendo mi ciudad, historias y recuerdos de personalidades sobresalientes que vivieron en nuestra ciudad, recorrido por parques, monumentos, cultura y tradiciones. Bienvenidos. En esta nueva edición de Conociendo mi ciudad, nos sumergimos en la memoria colectiva de Milagro, los sepelios de mayor concurrencia. 3 fueron los sepelios donde una buena parte de la población salió a las calles para darles el último adiós a quienes se les había metido en el corazón. Jorge Dager Mendoza, Humberto Centanaro Gando y Byron Oliver Palacios Merino han sido los personajes en que el pueblo los acompañó hasta su última morada, con una cantidad de miles y miles de personas, para recordar aquellos momentos donde el tiempo se detuvo. No fueron solo entierros, fueron manifestaciones masivas de gratitud y dolor que desbordaron las avenidas principales, uniendo estratos sociales bajo un mismo sentimiento. Hoy exploramos las historias de estos 3 personajes que por su carisma, obra o tragedia lograron que una multitud abandonara sus hogares para escoltarlos hasta su última morada, desde líderes populares hasta figuras entrañables. El líder que se volvió leyenda no eran solo seguidores, era una familia extendida que lloraba a su guía, Jorge Dager Mendoza, cuando los Valdespinos lloraron en los canteros. 70,000 habitantes tenía por aquellos tiempos la ciudad, quienes asistieron al sepelio del Turco Dager, como lo llamaban sus amigos. Calculan que fueron más de 5,000 personas. Llanto, dolor era lo que prevalecía esa tarde cuando en hombros la gente llevaba a quien había sido jefe de campo de la compañía azucarera Valdés, el mismo que había sido diputado y ganado la vicepresidencia del Consejo Cantonal. Dager Mendoza tenía esa gran virtud de ser amigo del máximo, alegre, fiestero, trabajador, mujeriego y de buena pinta, que incluía sus ojos verdes. Hicieron de este personaje un hombre demasiado querido en la población. Gustaba salir a las fiestas de los trabajadores en los barrios apartados. Los cortadores de caña se peleaban para que don Jorge esté en las fiestas de cumpleaños, bautizos, primera comunión, matrimonios, de todo. Tenía compadres por todas las calles, barrios y el centro de la ciudad. Embarcado en un viejo jeep de la marca Willys, de color verde, siempre andaba. Don Jorge era muy admirado por las mujeres, sobre todo las jóvenes de la época y también las cuarentonas de aquellos años, y de paso, ajenas. Se había ganado la consideración y el cariño del pueblo. Por ello, cuando aquella tarde se conoció de su fallecimiento, un furibundo paro cardíaco respiratorio le había quitado la vida. Los trabajadores valdespinos lloraban la partida del jefe de campo. Lloraban en los propios canteros. A un lado había quedado el machete, al otro lado el garabato y las mejillas de los trabajadores llenas de llanto. En las elecciones de 1970, apoyado por el ingenio Valdés, ganó una concejalía. Luego, entre los ediles, lo designaron vicepresidente, pero no llegó a la posesión. La muerte se le cruzó en el camino. Murió un 17 de abril de 1971. Humberto Chicho Centanaro Gando, el alma del pueblo. Ese día el comercio cerró y el ruido habitual de Milagro fue reemplazado por un silencio sepulcral, roto solo por los cánticos de quienes se negaban a dejarlo ir. Su féretro avanzaba sobre hombros, demostrando que en esta ciudad la lealtad se paga con presencia. En este sepelio, las flores no alcanzaron. Milagro se volcó a las calles para despedir a quienes conocía cada rincón y cada historia de nuestros barrios. Fue el adiós a un icono cotidiano, ese que nos recordó que el corazón de un pueblo late más fuerte cuando despide a uno de los suyos. Fue un domingo 4 de abril de 1993. Don Humberto se había retirado hasta su casa ubicada cerca a la escuela Adolfo Álvarez, donde vivió los últimos 10 años. Ese día, al regresar de un sepelio con un
sol canicular con una temperatura de más de 37 grados, decidió hacer ejercicios en una bicicleta estática. De pronto el infarto violentísimo, fulminante, y se terminaba la vida del hombre que había manejado la política en el cantón por más de 40 años. Querido al máximo, sobre todo por la clase suburbana y campesina, a los que les dio terreno, les dio relleno, les dio canchas, educación, calles con buen lastrado, caminos vecinales, colegios y escuelas. Apoyó fuertemente para la creación de la extensión universitaria. Un político de temple, nunca le tuvo miedo a nadie, peleó con los más fuertes, enfrentó al todopoderoso Valdés, hasta que lo arrinconó y le quitó todo el peso político. Valdés era el dueño y señor del Consejo Cantonal, de la Liga Deportiva Cantonal. Si hasta iglesia propia tenía, la de San Leonardo de Porto Mauricio. Era dueño de todo. Chicho irrumpe en la política y desde un principio, apoyado por el doctor José María Velasco Ibarra, entra en la confrontación con Valdés. Le arrebata grandes extensiones de terreno para que la gente invada. Ciudadelas como Los Chirijos, La Esperanza, Banco de la Vivienda, 22 de noviembre, Las Piñas, son hechuras de Chicho Centanaro. Eran las 5 de la tarde, aquel 4 de abril. Él mismo escogió años atrás el lugar donde sería sepultado. Todo el que pase por aquí verá mi tumba. Unos dirán, ahí está ese de tal. Otros dirán, ahí está Chicho, mi pana, mi amigo, solía decir. Nunca antes se reunió tanta gente para estar presente en un acompañamiento al cementerio. El cortejo salió desde el Palacio Municipal. El ingeniero Lister Andrade Ortega, alcalde de aquel entonces, cedió las instalaciones del Salón de la Ciudad para el velatorio de quien había sido su más grande y acérrimo crítico. Primero se caminó con el cofre de color caoba por la Juan Montalvo hasta la 9 de octubre, de ahí hasta la García Moreno. La gente quiso pasearlo por el Teatro Presidente, que había sido de su propiedad, ubicado con frente a la estación del ferrocarril. De ahí se llegó hasta la Chile, luego por la Chile, pasando el puente de la avenida Los Chirijos, toda la avenida hasta llegar al monumento a la Piña. El cofre con miles de ciudadanos había llegado al monumento y miles de personas todavía no subían el puente. Más de 20 cuadras de gente acompañado al político. Más de 20.000 personas en el cortejo. De ahí hacia la avenida 17 de septiembre hasta la calle Juan Montalvo, para luego seguir hasta el cementerio general. Hubo gente que pedía llevarlo hasta la ciudadela Las Piñas. Chicho regaló los solares a la gente de esa ciudadela. Broncas y entreveros entre mujeres que se peleaban para cargar el ataúd, pero todos con el dolor en el alma por la desaparición, a los 57 años, de quien había sido concejal, alcalde por 5 ocasiones, diputado, consejero provincial, prefecto encargado y candidato a la prefectura del Guayas. En la única ocasión que perdió una elección, cuando le ganó Nicolás Lapenti con ese monstruo que era el Partido Social Cristiano de la época. Ese día la bandera de Milagro estaba media asta y el pueblo con el corazón desgarrado. El comercio casi en su totalidad cerró sus puertas para asistir. Los propietarios y dependientes al sepelio. Se había ido para siempre don Humberto Victorio Imperio Centenaro Gando. Un mes antes había cumplido 57 años de edad. Byron Oliver Palacios Merino. La conmoción que unió voluntades. Despedidas que duelen más allá del círculo familiar. Tragedias que se vuelven colectivas y que movilizan hasta el más indiferente. Las calles de Milagro se convirtieron en un río humano, una marea de pañuelos blancos y miradas perdidas. Nunca antes la ciudad se había sentido tan pequeña ante una multitud tan inmensa, unido por el asombro y el profundo deseo de dar un último gracias antes del descanso eterno. Byron, el policía ejemplar. Mataron al más valiente policía que llegó a Milagro. Fue un 14 de octubre del año 2008, una tarde de un día jueves que se estaba acabando. Inclusive ya estaba entrando la noche con una oscuridad en el sector. Cuando la noticia recorrió todos los sectores de la ciudad, de la provincia y del país, y que dio la vuelta al mundo. Mataron al teniente Palacios, mataron a Byron Palacios. En un principio nadie creía. ¿Qué lo van a matar? Si el teniente Palacios es fuera de serie, ¿quién se va a enfrentar a Byron? Era el comentario de la gente que se negaba a creer. Pero efectivamente, en la acera de las calles Eloy Alfaro entre Juan Montalvo y Olmedo había sido baleado el valiente policía, el hombre más arriesgado de cuantos uniformados estaban en el Ecuador. Lo llevaron hasta el hospital León Becerra, pero era en vano. En el camino se había muerto producto de los 5 balazos que los asesinos le clavaron en diferentes partes del cuerpo. Él intentó la réplica bala limpia, pero solo alcanzó a tirar 2 veces del gatillo. Sin fuerzas, las balas pegaron en la parte baja de una columna de hormigón. Uno de
los proyectiles lanzados por la espalda por los criminales le entró por la columna y ello imposibilitó la defensa total. Byron llegó a la ciudad y Milagro se le metió en lo más profundo. No quería irse de esta ciudad. Cada vez que le llegaba el cambio para otra población, buscaba la manera de regresar. Se valía de sus influencias y regresaba a la ciudad eternamente dulce. Quiero sanear la ciudad. Tantos bandidos que deben estar en la pena, y decía. Juego entero. El Estado me paga para proteger a la gente de bien y eso es lo que yo hago. Será difícil que me mate. Sé que andan queriendo hacerlo, pero yo me les anticipo, manifestaba. 17 tentativas le hicieron para matarle hasta que llegó el día que lo cazaron. En todos los sectores siempre andaba armado con su pistola de largo alcance. La gente lo llamaba vía telefónica para que llegue al sector y solucione algún problema de violencia, de asalto. Perseguía a los ampones criminales y daba con ellos. Los sacaba de sus casas, de sus guaridas, no temió al enemigo traidor. Iba de frente siempre con su arma sofisticada. Alcanzó a nivel nacional el apelativo del Rambo criollo. La tarde y noche de su asesinato, miles de milagreños en las calles. Su velorio fue en el Palacio Municipal. El alcalde de en ese entonces, ingeniero Francisco Azán, dio el salón de la ciudad para que ahí se vele el cuerpo del oficial, que en el mes de septiembre del mismo año, en la sesión solemne había recibido la altísima condecoración de parte del municipio de Milagro. Largas colas de gente de todos los sectores. La mayoría se persignaba orando por la memoria del amigo, del oficial policial, del hombre valiente, pero todos estaban convencidos que la institución policial había perdido a uno de sus mejores hombres, por no decir al mejor. El cuerpo en el féretro salió desde el Palacio Municipal a las 12:25. Recorrió la calle Juan Montalvo hasta la Chile, de ahí hasta la García Moreno, llegó hasta las instalaciones del destacamento de la policía en San Miguel. Luego una larga caravana vehicular lo llevó hasta la tierra que lo vio nacer. Un 23 de marzo de 1974, Santo Domingo de los Colorados. Si un día le hubiesen preguntado dónde quería ser sepultado, el día que le toque la partida definitiva, estoy seguro que Byron habría dicho, en mi Milagro querido. Estos 3 sepelios no solo marcaron un hito por la cantidad de personas que desbordaron las calles de Milagro, sino porque se convirtieron en el termómetro exacto del cariño y la gratitud de un pueblo hacia sus figuras más queridas. Al recordar estas multitudinarias despedidas, no solo honramos a quienes partieron, sino que reafirmamos la identidad de una ciudad que sabe reconocer y llorar a sus grandes hijos. La historia de Milagro se escribe con el paso de su gente y estos momentos de unidad colectiva son los que mantienen vivo al espíritu de nuestra comunidad a través de las décadas. Los datos históricos, fechas y contextos presentados en este reportaje han sido recopilados y validados con base en el libro Milagro, 100 años de historia, en su primera edición del licenciado Dagoberto Rodríguez Solías. Un libro fundamental para comprender el crecimiento y la evolución social de nuestra ciudad. Ahí le hemos presentado los 3 sepelios más representativos que tuvo la ciudad de Milagro. Estoy seguro que muchos de ustedes han de recordar, han de pensar o han de decir, yo estuve allí presente, o era muy pequeño y mis padres me comentaron sobre estos 3 grandes hombres muy queridos aquí en la ciudad de Milagro.